Ya. Bien. ¿En qué nos quedamos? Porque aquí me lo había lavado su vida. Tenemos dos opciones. ¿Lo volvemos a hacer? Sí, Para que lo grabe bien. sí, por favor. Es que no puedo encargar algo porque no lo sé bien. Todo tuyo y mira, ahí te ves perfecto ahí. Eres perfecto. ¿Quién te graba mejor que yo? Ahora como una mujer enamorada. Dicen que de los que hablaron son de los que tienes que cuidar. Pablo ya me conoce. Ya sabe cómo Por soy. eso dice. Por eso. Ya te quedó evidente tu video. Ah, de veras, ¿verdad? Ups. Le cortaré ese cachito. ¿Dónde lo dejaste? ¿Cómo lo dejas? Si les vas a explicar a los seguidores. Qué Ahí les va. Ah, ¿ya no quieres que yo te grabe? No, pues ya dos grabaciones porque Está no bien. voy a hacer. Ahí va. Entonces quedamos ya en 3 niveles, ¿sí? Entonces, esta explicación es desde el punto de vista ontológico, epistemológico y metodológico, es decir, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista organizacional, neoinstitucionalista, literario e histórico. Digamos que el primer nivel es el tema social. Entonces, ¿cuáles temas sociales, no? Gobierno, ¿qué más? Salud, comercio, educación, etcétera, ¿no? El siguiente nivel es el nivel institucional. Quedamos que institucional tiene que ver con cultura, y cultura, el core central son los valores. Y los valores tienen que ver con historia. Y aquí hay dos niveles, el filogenético y el ontogenético. En el nivel ontogenético tenemos el cómo te fue en la feria, ¿sí? Para los sociólogos hay dos tipos de socialización. La socialización primaria es la socialización que viene de quién, de tu familia, ¿no? Que te dice, de forma, digamos, usando la psicología preconsciente, es decir, tú aprendes cosas que están dadas por sentada. Por ejemplo, aprendes a comer, a hablar, etcétera, no porque te digan, sino porque lo ves, ¿no? De repente tú ves que están comiendo, por eso sentaste atrás, ves que están comiendo tortilla y ves que todo el mundo sonríe, entonces dices, eso es bueno. Nadie te dice, eres mexicano, comes tortilla. Si no comes tortilla, se acabó, ¿no? Entonces, esa es la socialización primaria, empiezas a valorar ciertas cosas. Luego de ahí viene la socialización secundaria. La socialización secundaria viene de las instituciones sociales, la escuela y el trabajo, donde te dicen, pues no te puedes parar todo el tiempo, si estás grabando una clase, grábala bien, no te vayas cuando no hayas terminado, no, entonces eso, ¿no?
Y luego, entonces, esos son los valores sociales, ¿sí? Que tienen que ver con una historia y un contexto histórico. Y luego tenemos el tercer nivel. Entonces, primer nivel, tema social. Segundo nivel, institucional. Tercer nivel, organizacional. ¿Vale? Entonces, yo les decía, me voy a la época, fíjate, época clásica. ¿Sale? Y esa la dividimos en dos. Entonces, el primer libro, que fue el libro como más importante, fue la Ilíada. ¿Vale? Y en la Ilíada, les digo que hay un pasaje, que es un pasaje muy interesante, que decía que había una persona, bueno, había dos personas, dicen, yo soy el hombre más rápido del mundo, pues no sé, pues yo no lo creo. Entonces se hace un contest, ¿no? Y dicen, bueno, hay que llegar de un punto A a un punto B. En el punto B había un testigo. Y esto ya me voy a teoría jurídica, pero había un testigo, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Los dos empiezan a correr, tenían que llegar a donde está ese y regresar. Regresan y se echan la culpa mutuamente de que hicieron trampa. No, pues tú hiciste trampa, tú hiciste trampa. ¿Qué hace el rey? El rey dice, bueno, a ver, tú juras por los dioses que él está diciendo mentiras, y le dice lo mismo al otro, tú juras por los dioses que él está diciendo mentiras, uno jura y el otro no, y así se determina ¿qué? Se determina la verdad. Es decir, en ese momento clásico de la época griega, la verdad estaba determinada, ¿por qué? Por los dioses, ¿sale? Por los dioses. Ahora, a nadie se le ocurrió preguntarle al testigo, es decir, eran más importantes los dioses que un ser humano, que la vista, ¿sí? Después llega un dios y este dios agarra el fuego, ¿sí? Y lo baja ¿de dónde? Del Olimpo, del cielo, y lo baja a las personas, ¿sí? Y entonces lo baja y les da la vista. Y entonces en la época clásica posterior tenemos un libro que se llama Edipo Rey, ¿sale? Y Edipo Rey dice lo siguiente. Cuando los dioses traen la luz a los humanos, entonces es otra forma y es otro valor social. El siguiente valor social ahora era la vista. La vista era lo más importante, por eso Edipo se vuelve el libro por antonomasia representativo de esa época y literatura clásica, porque filosóficamente ahora íbamos a aprender a través de la vista, porque nos había traído Prometeo la luz del Olimpo a través de la llama de los dioses, ¿no? Entonces ya ustedes directamente pueden ver, ¿no? Y está todo el rollo de la caverna de Platón, y que lo que vemos nada más son sombras de lo que es en realidad, que está allá afuera, que es el mundo de las ideas, bla, bla, bla. Bueno, entonces, Edipo, acuérdense qué pasa, se los dije, es este tipo que le dicen a su padre Tiresias, que por cierto es ciego, ¿no? Y tiene un rollo ahí bien interesante con los dioses, ¿no? Que están peleando y finalmente pues, una diosa le quita los ojos, pero llega el dios más importante y le dice, bueno, pues te quitaron los dioses, pero te va a dar el beneficio de ver más allá de lo que se ve con los ojos, es decir, te voy a dar un poder, ¿no? Tiresias. Entonces le dice al rey, pues es que tu hijo te va a matar. Y entonces dice, no, pues yo no quiero que me mate, pues entonces llévense al hijo y mátenlo. Entonces se lo llega a un lugar y dice, pues ya lo voy a matar, pero pues pobre niño, ¿no? Es un bebé. Entonces le dice por ahí a un campesino, llévatelo lejos a otro reino. Entonces se lo lleva al otro reino. En el otro reino, el otro rey lo adopta como suyo, él piensa siempre que es el hijo del rey, y cuando le vuelven a decir es que vas a matar a tu papá, dice, ay no, yo no lo quiero matar. Entonces se regresa al reino original
Y en una encrucijada va saliendo el rey, va llegando Edipo y lo mata, sin saber que es su padre. Se casa con su madre y viola un valor tabú, que es el que nos dice Levi Strauss, el de los pantalones Levi's, que es un antropólogo muy famoso, que es la prohibición universal del incesto. ¿Vale? Prohibición universal del incesto. Entonces, ¿qué hace? Se acuesta con su madre, y cuando se da cuenta, porque se lo dice Tiresias, dice, no, pues es que mataste a tu padre y te acostaste con tu... Dice, no, ¿cómo no? Y entonces empiezan a investigar, y dicen, bueno, a ver, el que se llevó al niño para allá para que lo mataran, ¿qué pasó? No, pues no lo maté, se lo di a alguien más y ese se lo llevó al otro reino, y dice, no, pues yo vengo de ahí. Entonces se da cuenta de que él en realidad es hijo del rey que mató y que se acostó con su madre, y dice, voy a hacer algo peor que quitarme la vida. ¿Qué era peor que quitarme la vida? Quitarme los ojos, porque a través de los ojos voy a obtener, ¿qué cosa? Habíamos dicho, la verdad, ¿sale? Y entonces a partir de ahí... Doctor, una pregunta. ¿Ah? Por eso, antes, o sea, independientemente de lo que les hacían, ¿les quitaban los ojos? Por ejemplo, bueno, apenas como que leí sobre Hipatia, ¿no? Y de todo, cuando la mataron muy feo y todo eso, y que después, más o menos en la época de ellos, le arrancaron los ojos, ¿no? Y algo, o sea, por lo que usted menciona de la verdad, ¿es por eso? Sí, porque Hipatia de Alejandría, pues la onda es que ella era una científica. De hecho, ella empieza a describir el movimiento, ese movimiento parabólico de las órbitas, y explica por qué el Sol y las sombras y bla, bla. Pero, entonces, la primer matemática, acuérdense, fue que la geometría, ¿sí? Y la geometría es geo, tierra, metría, ver, es una matemática visual. Se dice, bueno, ahora vamos a aprender, la verdad va a llegar a través de ¿qué? De la vista. Entonces es el nuevo valor social. Después de la época clásica, si se acuerdan, bueno, los romanos se apoderan de la cultura helénica porque porque se los echan, y bueno, adquieren a sus dioses, pero después pues pasa todo esto de Jesucristo y no sé qué, y entonces sobre todo los esclavos, pues como les prometen que pues, si aquí te va mal, allá te va a ir muy bien, entonces dicen, pues me conviene ser cristiano, entonces todos se empiezan a convertir, y de repente como la mayoría era cristiano, pues entonces los ciudadanos eran poquitos, pues entonces la mayoría de la población se empieza a volver cristiana. Y Constantino, en una de sus batallas decisivas, dice, híjole, vamos a perder y se va a acabar toda esta onda, ¿no? Entonces agarra y pone en uno de sus escudos el símbolo de los cristianos. Dice, pues con esta la armamos, ¿no? Entonces dice que el sol sale de frente, ponen los escudos, deslumbran al ejército contrario y ganan la guerra, ¿sí? Entonces dice, no, pues fue por Dios. Bueno, pues vamos a hacer el imperio romano, un imperio católico, apostólico, porque vamos a creer los apóstoles, y romano. Entonces empieza la Edad Media alta, Edad Media baja, pero el punto es que ahí el valor social más importante, fíjate, aquí el valor más importante eran los dioses, luego fue la vista, y luego fue en la Edad Media la fe. Por lo tanto, el libro más importante, fíjate, aquí el libro más importante era el Edipo, porque lo que perdían era la vista. Aquí el libro más importante era la Ilíada, porque a través de los dioses se determinaba la verdad.
Y acá, en la Edad Media, lo más importante era la fe y por lo tanto el libro más importante fue la Biblia, ¿sale? Ahí empiezan las primeras instituciones educativas, es decir, en la Edad Media empiezan las universidades, que eran claustros herméticos, es decir, era información que llegaba a las universidades de todo el mundo, ¿sí? Y en particular de los árabes, ¿sí? Que habían, todo lo de en 1500, 1200, 1500, empezaron esta batalla por todos estos territorios de Medio Oriente, en particular Palestina. Entonces, estos territorios empezaron a agarrar los textos ¿de quién? De los clásicos. Estos textos clásicos, ¿sí? De matemáticas, de biología, de todo, que además ellos, todavía si te vas antes, ellos agarraron mucho de los egipcios y a su vez los egipcios, de los babilónicos, de los persas, ¿sí? La epopeya de Gilgamesh, todo esto, ¿no? Que se reúnen en este libro, ¿no? En la epopeya de Gilgamesh hay un diluvio, pues el diluvio de Noé, el libro de los muertos de los antiguos egipcios, los 10 mandamientos, la historia esta de Orfeo yendo al Hades a recuperar a su mujer y luego le dicen, bueno, pues es que te puedes salir, pero si te volteas te vas, tu mujer se va a morir. Pues es la historia de Sodoma y Gomorra, es de pues, si caminas, camínale, porque si te regresas vas a hacer una estatua de sal. La Biblia, es decir, agarraron todo esto y lo juntaron acá. Nada más que le cambiaron nombres y todo eso, ¿no? Pero todo, Osiris, Horus, todo eso, nacieron el 25, todos tenían 12 apóstoles, todos eran el bien y el mal, el alfa y omega y todo. Fueron como 3000 dioses que nacieron de aquí, porque si te vas todavía más antes, todo significa, antes no había calendarios, entonces no sabían en qué momento cultivar. Entonces el dios de todo fue el sol, que te indicaba en qué momento tenías que empezar a cultivar. ¿Sale? Bueno, pero esa era la Edad Media. Entonces lo peor que podías hacer en la Edad Media era perder la fe, ¿sí? Por eso femenino, ser de menor fe. Por eso se le veía como, o sea, en la Edad Media como un ser inferior, ¿sí? En realidad, efectivamente, Hipatia de Alejandría, o sea, en la época clásica, a las mujeres no se les veía como algo menor. Incluso había guerreras entre los espartanos, etcétera, ¿no? Entonces, en la Edad Media no. Lo peor que podías hacer era perder la fe. Y está pues toda la historia de la locura que escribió Foucault, que decían, bueno, pues incluso acá si perdías la fe, o sea, los locos se consideraban como poseídos, que perdieron la fe, entonces los metían a un barco, y los mandaban así a la deriva en el mar para deshacerse de ellos, porque era lo peor que te podía pasar, ¿no? Es como el demonio, era la explicación. Incluso en ciencia, tú dabas explicaciones con base en la religión, Decía, a ver, este es mi teorema, sí, pero pues es que te falta poner a Dios en el teorema. Ah, sí, cierto, debe de estar mal. A ver, ¿dónde va Dios en la ecuación, ¿no? Bueno, después de eso, se los dije, el primer libro moderno, ¿quién fue? Don Quijote. Don Quijote, ¿por qué? Porque él lo que perdió, ¿qué fue? La razón, ¿sí? Primeras páginas, por andar leyendo libros de ¿qué? Medievales.
¿sí? De la época anterior, se volvió loco y era lo peor que podía perder. Y es aquí donde yo les dije, demuéstrame la igualdad entre, por ejemplo, alfa y beta, ¿no? Dado que alfa y beta tienen esa expresión, si tú sumas alfa más una cosa que le vamos a poner así, nos va a dar 180 grados, ¿vale? Y beta más esta cosa nos da 180 grados. Y dos cosas que son iguales a una tercera son iguales entre sí. Por lo tanto, alfa más esta cosa es igual a esta cosa más beta. Y como es una igualdad, puedes sumar de ambos lados o restar de ambos lados lo mismo. Y si restamos de ambos lados lo mismo, nos da beta igual a alfa. Entonces acabo de demostrar algo sin la necesidad de la fe y sin la vista. O sea, por primera vista dices, pues sí, parecen iguales, pero demuéstralo. Pues se ven iguales, pues, pero no me estás diciendo nada. Sería fe, ¿no? Y no es con la vista, no es con la fe, sino es por medio de la razón. Entonces, a partir de la razón, viene un renacimiento ¿de qué? De las ideas clásicas. El valor social cambia y las instituciones empiezan a cambiar para sostener ese valor social con respecto a ese contexto y por lo tanto se crean organizaciones que sostengan esas instituciones y las instituciones son los valores. Es decir, si yo tengo por ejemplo la salud en la época clásica, pues me iba a los dioses o a la vista y a partir de ahí, como era mi valor social, creaba un sistema de salud, ¿no? Donde yo tenía que curar por medio de dioses, ¿no? O en la Edad Media, por medio de la fe. Pero resulta que en la época moderna tenía que curar con ciencia, ¿sí? Con ciencia. Ahora, en educación, por ejemplo, educabas primero con base en dioses. Después la matemática, se los dije, la geometría era visual. ¿Gustan Y mejores? ¿Cómo? ¿Gustan mejores? Sí. Y había que explicar por medio de la vista. Y luego, por medio de la fe. ¿Sí? Las universidades nacieron en las iglesias, en la Edad Media. ¿Sí? Y era hermético porque lo que tenían que sostener era la fe, es decir, el conocimiento se quedaba ahí, no podía salir. Porque era peligroso, ¿para qué? Para la institución social. Lo único que se podía leer era la Biblia. ¿Y qué crees? Estaba solamente escrita en latín. Y los únicos que iban a aprender latín y retórica y literatura y matemáticas, etcétera, ¿quiénes eran? Los eclesiásticos. ¿Ah? Hasta que llega Lutero y dice, no, así no es la cosa, hay que traducir la Biblia. Está Gutenberg, ¿no? Un invento moderno, y dice que se traduzca a todos los idiomas y que cada quien pueda leerlo e interpretar lo que quiera y que sepa no lo que tú me dices que dice, sino yo quiero saber qué dice. Lo excomulgan
Porque dicen, no. Es que eso es adulterio. No en el término de estar con otra mujer, ¿no? Sino el adulterar las palabras. Porque en el momento en el que las traduces, tú puedes darle otro significado que no es el significado original. Y de ahí, pum, ¿no? Empiezan todos los protestantes a decir, pues para mí lo que dice es esto y yo lo voy a interpretar así. Hasta que llegue el Quijote y dice, no, momento, a ver, aquí lo que va a regir no es la fe, ni la interpretación de la fe, la educación, sino va a ser la razón, la ciencia. El método científico positivista. Observación, hipótesis, experimentación, resultados. Un método riguroso que no dependa de la subjetividad de la interpretación humana, ni de su vista, ni de los dioses, ni de la fe. Entonces, la educación, no solo la educación, sino también, por ejemplo, el sistema legal, tiene que ser con base en la razón, ¿sí? Sí te importan los testigos, por ejemplo, la vista, pero la construcción debe de ser con base en evidencias científicas y en la construcción racional de argumentos, igual que la educación. Entonces, las escuelas, ya como organizaciones, educan no con base en la fe, ni la vista, ni los dioses, sino en la ciencia. Ahora, hay un montón de tipos, por ejemplo, de escuelas, yo que sé, públicas, privadas, etc. Hay un montón, por ejemplo, de hospitales, ¿no? Hospitales, igual, públicos, privados, etc. Hay un montón de, por ejemplo, de la parte legal, de cárceles, ¿sí? Ahí sí nada más hay públicos. Bueno, en algunos países creo que sí hay privados también. Pero bueno, en Estados Unidos. Bueno, no importa. Pero el punto es que todo esto está regido en la actualidad con base en el sistema social y el valor institucional del contexto histórico a partir de la modernidad racional. De ahí viene el positivismo.